Si alguien le pregunta, ¿qué es paz? ¿Cómo la definiría? Paz es más que una palabra. Es más que una idea, más que un sentimiento. La paz es un gran don de Dios que Él da a todo el que esté dispuesto a rendir su vida a Él y andar en sus caminos. Le pregunto, ¿tiene paz en su corazón? ¿Puede decir con franqueza que tiene paz en su corazón o enfrenta conflictos? ¿Conflictos en cuanto a qué? Conflicto por muchas cosas. Así que preste mucha atención. Le daré 8 afirmaciones. Querrá que sean ciertas en su vida, porque Dios provee la idoneidad para que lo sean. Así que espero que las escriba. Cada una es importante. Si quiere paz verdadera en su vida, pase lo que pase, escríbalas, aplíquelas en su vida. Dirá, ¿qué quiere decir con eso? O sea, practíquelas. ¿Qué dice? Al practicar la verdad adquirimos lo que da la práctica, o sea, un gran sentido de paz. O tenemos paz, o tenemos que enfrentar conflictos. Si no tenemos paz, tenemos conflicto. Así que es muy importante escribirlas desde la primera. Le daré estas afirmaciones. Experimentamos la presencia y la paz absoluta de Dios al poner nuestra fe en Cristo como nuestro Salvador personal. Esto resuelve, de una vez y para siempre, dónde pasaremos la eternidad. Esa es una pregunta que todos debemos encarar. ¿Dónde pasaré la eternidad? Todos moriremos y todos enfrentaremos el juicio. ¿Tiene paz en su corazón en cuanto a su relación con Dios? Y no tiene que pensar en lo que sucederá cuando muera. Mucha gente vive años preguntándose, a sabiendas que no están bien con Dios, se preguntan qué pasará el día que mueran. La manera de resolver eso es pedirle a Dios que perdone sus pecados, entregar su vida a Él, rendirse a Él y decirle, Señor, quiero que me dé sentido de propósito en mi vida. Comenzando con el perdón de mis pecados, te entrego mi vida como mi Salvador y Señor. Necesito un propósito, Señor, un propósito divino. Necesito un sentido de seguridad en mi vida. Quiero caminar contigo para ver a dónde me llevas. Entonces la primera afirmación, poner nuestra fe en Cristo como nuestro Salvador personal, resuelve de una vez y para siempre dónde pasaremos la eternidad. ¿Sabe dónde pasará la eternidad si Dios le llama a su presencia hoy? La segunda afirmación es esta. Al creer que Dios tiene el control soberano de todo, lo que nos incluye personalmente, creer eso, quita cualquier temor y ansiedad por nuestra seguridad personal. O sea, cuando creemos la verdad, que Dios tiene el control. Pues dice la Biblia que Dios tiene el control de todo. Salmo 103:19. Su reino domina sobre todos. Cuando creemos que eso es cierto, podemos tener paz. Pero si no lo creemos, sabemos que más nadie está al mando y nosotros no estamos al mando. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿me preocupa dónde pasaré la eternidad? Puede resolver eso y tener paz al respecto. ¿Está seguro de que sabe quién tiene el control? Si lo sabe, si ha resuelto ese asunto, no tiene que preocuparse al respecto. Quizás diga, pues no puedo controlar lo que haga el mundo, no. Pero ¿cree que Dios tiene el control de su vida? Él dice que tiene dominio sobre todo. Usted dirá, ¿por qué permite que pasen ciertas cosas? No sé por qué permite que sucedan ciertas cosas, pero sé esto, que cuando dice su reino domina sobre todos, domina sobre todo. Y a menudo lo que cuestionamos en lo personal, tarde o temprano vemos lo que Dios estaba haciendo, no siempre, pero a menudo es así. Entonces le pregunto, si Dios
no tiene el control de su vida. ¿Quién lo tiene? ¿Usted lo tiene? En verdad no. No en el mundo donde vivimos. Pero Él dice que su reino domina sobre todo. O causa que las cosas sucedan, o las permite, o evita que ocurran. Pero en su caso, ¿cree que ha entregado su vida a Dios y por tanto Él tiene el control de su vida? Si cree que Dios tiene el control de su vida, tiene derecho a estar tranquilo al respecto y a tener paz. Pues lo que sea que Dios permita es por nuestro bien. Dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, Dios tiene el control de todo. Si alguien decide vivir en desobediencia ante Dios, Él lo permitirá. Se cruzará de brazos, no mandará suficientes avisos, penas, suficientes cargas, problemas, pruebas para captar la atención de la persona. Se ignoran sus intentos por captar su atención para darles paz, sufrirán las consecuencias. Mucha gente lleva vidas atribuladas, muy infelices, sin paz, con constantes problemas y pruebas por no creer que Dios tiene el control. No están al mando, pero intentan estarlo y eso no funciona. La tercera, confiar en que el Señor suple todas nuestras necesidades. Eso elimina nuestras preocupaciones diarias en cuanto a no tener lo suficiente. Anote eso. Confiar en que Dios suple todas nuestras necesidades elimina nuestras preocupaciones diarias en cuanto a no tener lo suficiente. Y Pablo dice, mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, que es una promesa de Dios. Él se encargará de cualquier necesidad que tengamos si vivimos en obediencia delante de Él. Mire, no podemos tener paz verdadera preocupándonos por el dinero. No podemos tener paz preocupándonos por lo que sea. Alguien dirá, bueno, todo el mundo se preocupa por algo, no siempre. ¿Tenemos todos alguna razón para preocuparnos? En realidad no, podemos pensar en ciertas cosas que nos desagradan, pero preocuparnos es encargarnos de todo el peso y la carga, llevarlo sobre nosotros y esperar lo mejor. Si vive esperando lo mejor en esta sociedad, está en problemas. Porque esta sociedad no le promete paz alguna, ni promete darle nada en verdad. Así que se trata de paz verdadera. Paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice la Biblia. Paz que prevalece al pasar por toda clase de dificultades, penas, problemas. Dios quiere que sus hijos estén en paz con Él y los unos con los otros. ¿Puede hacerlo? Claro que sí. Porque la paz es un don que Dios nos da. Al pensar en la Navidad, cantamos de paz. Es sorprendente lo que cantamos y no creemos, o lo que cantamos y no experimentamos. A menudo es porque vivimos en desobediencia a Dios o no confiamos en Él. Si en verdad confío en Dios y pienso en esto, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, o es cierto o no lo es. O Dios dice la verdad o es mentiroso. Una de dos. Y Dios nos promete paz. Esa paz se basa en nuestra fe y en nuestra obediencia a Él. Y a veces la gente dice, bueno, no tengo todo eso en mi vida, pues ¿qué clase de vida lleva? No puede tener una vida impía y desobediente y esperar que lo mejor de las bendiciones de Dios fluyan en su camino. No funciona así. La paz está disponible para quienes están dispuestos a creer en nuestro corazón que Dios suplirá todas sus necesidades. Luego, número 4. Mantener la conciencia limpia escuda y protege nuestra paz con nosotros mismos. Muy, muy importante. Pablo habló de tener una conciencia buena, limpia. Cuando es así, nos protegerá y guardará nuestra paz. Entonces pregúntese, ¿tengo la conciencia limpia? Mire, o la tengo o no. Y se libra una batalla en la vida de quienes viven en desobediencia a Dios. Y Dios quiere que tengamos paz en nuestros corazones,
eso nos ha provisto. Dijo, mi paz os doy, yo no os la doy, como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces le pregunto, cuando no tiene paz, cuando está nervioso y molesto por algo, cuando tiene dificultad con su conciencia, por ejemplo, y no sabe lo que sucede, ¿qué hace? Mire, solo tiene dos opciones. O acude a la verdadera, que es Cristo, o la que da el mundo a cambio. Y el mundo no puede sustituir la paz de Dios Todopoderoso en su vida. Entonces, ¿tiene usted paz? ¿Qué de su conciencia? ¿Hay algo en su vida que debe confrontar algo que sigue resurgiendo, de lo cual dice, olvídalo? Pasa esto. Al principio piensa, lo olvidaré. Trata de olvidarlo, así que tiene que fiestear un poco, quizás eso ayude. Así que pasa de una cosa a la otra hasta que termina atrapado por sus propias acciones, pudiendo tener paz absoluta en su corazón si confiara en Cristo. Veamos la siguiente afirmación. Número 5. Aceptarnos como Dios nos creó nos protege de que tratemos de cambiar algo que está fuera de nuestro control. Quizás diga, pues yo no hago eso. Y recuerdo en 1 Corintios 12, Pablo habló de los dones espirituales, etcétera, qué diferentes somos. Y como Dios nos ha dado a todos dones distintos, al aceptarlo como Salvador, el Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos permite usar los dones que Dios nos ha dado de manera provechosa. Entonces, pensemos en eso y en las cosas que la gente cambia. Por ejemplo, las personas son muy infelices, a menudo son muy desdichadas, porque no pueden aceptar la manera en que Dios los creó. No nos dio todos los mismos dones. Hay gente que, por ejemplo, ¿a quién no le gustaría tocar el piano? ¿A quién no le gustaría pintar como a otros que son tan talentosos al hacerlo? Muchas personas son dotadas de varias formas, pero la pregunta es esta. ¿Está tratando de cambiar algo en su vida sobre lo cual no tiene control? ¿Qué hace eso? ¿Lleva a la gente a beber? ¿Hace que sea difícil convivir con alguien más? ¿Lleva a la gente a hacer cosas indebidas? ¿Lleva a relaciones indebidas por estar muy inconformes con la forma en que Dios les creó? Piensan, si cambio esto, entonces cambiará. Si cambio esto en mí, alguien me amará. Si cambio esto en mí, creerán que me va bien. Cambian. Hay cosas que Dios no quiere que cambien. Ahora, creo en lucir, hacer y ser lo mejor que uno pueda. Eso no siempre es posible, pero al menos debemos intentarlo. Representamos a Cristo, luzcamos, hagamos o seamos lo mejor posible. No podemos lucir como otros, ser como otros, vestir como otros en el caso que sea, pero Dios quiere que estemos satisfechos con Él, con lo que ha hecho y lo que está haciendo en nuestra vida. Dios nos ha creado tal y como somos por la razón de la cual nos creó y quiere que seamos felices y que tengamos paz. Eso no significa que no tendremos problemas, penas, porque hacernos crecer es parte del proceso. Edificarnos, enseñarnos a ser obedientes. Todos cometemos errores, pecamos contra Dios. ¿Y qué hace Él con paciencia? Nos perdona y nos dirige por el buen camino. Pero si no escuchamos la corrección de Dios y actuamos a nuestra manera, no tendremos paz alguna. Así que Él nos da diversos dones espirituales. Por ejemplo, a algunos les gustaría ser grandes artistas, como decimos, o grandes emprendedores. Mucha gente tiene ideas de toda índole. Pero ¿cuál es la pregunta? Señor, ¿qué planeaste para mí? Me pregunto si hay quienes temen contestar esa pregunta. Señor, ¿qué querías para mí? ¿Qué planeaste para mí? Si queremos tener paz, tenemos que estar de acuerdo con Dios en lo que Él escoja es la mejor idea. Ahora, número 6. Tener un sentido de propósito en la vida nos protege de la plaga del vacío. Y mucha gente se siente muy vacía. Me encanta lo que dijo Pablo, porque somos hechura suya,
O sea, Dios nos creó, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, Dios está muy involucrado en nuestra vida. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Es decir, Dios tiene un propósito para nuestra vida. Entonces, al pensar en eso, y en toda esa idea de sentirse vacío, hay mucha gente que se siente vacía. No pueden decir por qué, solo saben que son infelices, se sienten vacíos. Por eso van al mundo para tratar de llenar ese vacío, un trago de esto, de aquello, ella, él, lo que sea, tratando de llenar el vacío. Hay una sola cosa, llena el corazón de quien sea, y es la presencia de Cristo y la expresión de su vida en nosotros y mediante nosotros. Eso es lo que trae a nuestra vida seguridad absoluta, y eso es lo que nos da un sentido de plenitud. La Biblia habla de la llenura del Espíritu Santo, no del vacío. ¿Diría usted que se siente vacío por algo? ¿Se siente vacío por sus días? ¿Por el empleo que tiene? ¿Por sus hijos? ¿Hace falta algo en su mente? ¿O tiene una relación con Cristo y pone su mirada en Él para que llene su vacío? Usted dirá, pues, ¿cómo llena mi vacío? Le diré cómo. Mientras más cercana sea nuestra relación con Él, al hablar con Él, al escucharlo, al obedecerlo, al hacer lo que quiere y como quiere que lo hagamos, al usar los dones y talentos que nos ha dado, mientras más cerca estemos de Él, más paz tendremos. Entonces pregúntese, ¿soy una persona pacífica? ¿Tengo paz en mi vida? Todo eso es esencial y cierto. Desde luego, un sentido de competencia, o sea, sentirnos aptos y capaces en la vida, nos protege de fracasos causados por el sentimiento abrumador de incompetencia. A menudo la gente fracasa por sentirse incompetente. Y sentirse competente significa sentirse capaz, apto, calificado, idóneo, listo para hacer lo que se supone que haga, lo que Dios le haya llamado a hacer. El sentido de incompetencia hace que dudemos de nosotros mismos. Dios quiere que sintamos su suficiencia en nuestra vida. Mucha atención. Dios nunca nos llevará a hacer algo para lo cual no nos prepare. Y en 1 Corintios 12, Pablo menciona todas esas cualidades y los dones espirituales. Piense en esto. Usted tiene un don espiritual. Cuando aceptó a Cristo como su Salvador, preste mucha atención, el Espíritu Santo vino a su vida y en ese momento comenzó a actuar en su vida utilizando ese don espiritual, cualquiera que sea. Dios desea equiparnos para que alcancemos su propósito y voluntad para nuestra vida. Dios quiere que tengamos paz, quiere que estemos preparados, quiere que podamos llevar una vida que le personifique a Él, que muestre la existencia de Cristo en nuestra vida. Así compartimos nuestra fe y testimonio. Al ser obedientes a Dios, al andar en su voluntad con sus dones, entonces damos testimonio a otros de que Cristo nos facultará, de que nos mostrará qué hacer, nos preparará para hacerlo, nos dará lo necesario y podemos vivir en paz. Él tiene lo mejor para nuestra vida y la única manera de ser felices y tener paz es cuando andamos en esa paz. Así pues, vayamos a la última. Número 8. Tener un sentido de pertenencia nos protege del doloroso sentimiento de rechazo y desprecio. Cristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Pero muchos no acuden a Él. Así que no tienen paz. Todos nos hemos sentido rechazados por alguien en algún momento en nuestra vida. ¿No está de acuerdo en lo que es sentirse rechazado por alguien? Sobre todo alguien a quien ama, a quien respeta, a quien honra. ¿Se siente rechazado por ellos? ¿Se han alejado de usted? Dijeron palabras de rechazo y esas son palabras dolorosas. El rechazo es una actitud dolorosa, es un sentimiento doloroso. A veces puede que lo sintamos sin haber sido rechazados.
Pero si el sentimiento está allí, el dolor también. Y, como resultado, reaccionaremos. Nos sentiremos heridos, enojados, vacíos, lo que sea. Pero para tener paz en su corazón, debe vencer el sufrimiento de rechazo. Piensa en esto. Si todo el mundo le rechazara, ¿sería un rechazado? La próxima vez que sienta que no es valioso, solo tiene que poner su mirada en una cosa. ¿Qué es? La cruz. Vea la cruz. ¿Cuán valioso es usted? Es tan valioso que Dios clavó a su Hijo en aquel viejo madero para darle al mundo el amor que no merecemos, pero que Él quiere que tengamos. Cuando se sienta rechazado, no deseado, no amado, abandonado, recuerde quién le ama. Quien le ama puede saciar cada necesidad en su vida y cada deseo de su corazón, si decide andar en obediencia a Él. Comienza con humillarnos ante Dios y decir: Padre, quiero confesar mis pecados, quiero reconocer mi desobediencia, mi rebeldía, mi falta de fe, etc. Te pido que me perdones, no porque lo merezca, sino por lo que hiciste en la cruz. Te pido que me perdones y desde hoy te rindo mi vida y quiero que vivas mediante mi vida. Quiero esa paz que dijiste que sobrepasa todo entendimiento. Quiero lo que ofreces y te entrego mi vida para que me llenes de tu paz. Quizás diga: funcionará en mi vida para toda vida. Y mi oración por ustedes: ¿no tiene paz en su corazón? Sé que no, si vive en pecado. ¿Qué está haciendo en su vida para ganar paz? No funcionará. Le costará dinero, penas, problemas, pruebas, puede costarle su empleo, su salud. Si está dispuesto a rendirle su vida a Cristo y a decirle que quiere la paz de la cual dijo: mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Si usted quiere esa paz, es suya de solo pedirla y rendir su vida a Él. Dios está más que dispuesto a dársela. Padre, cuánto agradecemos por tu paciencia, dispuesto a perdonar una y otra vez. Deseas lo mejor para nosotros, nos da lo mejor. Nos das guía para cada dirección que tomamos. Te pido que el Espíritu Santo grabe esta verdad en lo profundo de nuestro corazón y nos ayude a reconocer que estas verdades son ciertas, o habrá dolor, desilusión, dolor, pena, sufrimiento, vergüenza y todo lo demás. Te amamos, te alabamos, te bendecimos hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Si alguien le pregunta, ¿qué es paz? ¿Cómo la definiría? Paz es más que una palabra. Es más que una idea, más que un sentimiento. La paz es un gran don de Dios que Él da a todo el que esté dispuesto a rendir su vida a Él y andar en sus caminos. Le pregunto, ¿tiene paz en su corazón? Puede decir con franqueza que tiene paz en su corazón o enfrenta conflictos. ¿Conflictos en cuanto a qué? Conflictos por muchas cosas. Así que preste mucha atención.
Le daré 8 afirmaciones. Querrá que sean ciertas en su vida, porque Dios provee la idoneidad para que lo sean. Así que espero que las escriba. Cada una es importante. Si quiere paz verdadera en su vida, pase lo que pase, escríbalas. Aplíquelas en su vida. Dirá, ¿qué quiere decir con eso? O sea, practíquelas. ¿Qué dice? Al practicar la verdad adquirimos lo que da la práctica, o sea, un gran sentido de paz. O tenemos paz, o tenemos que enfrentar conflictos. Si no tenemos paz, tenemos conflicto. Así que es muy importante escribirlas desde la primera. Le daré estas afirmaciones. Experimentamos la presencia y la paz absoluta de Dios al poner nuestra fe en Cristo como nuestro Salvador personal. Esto resuelve de una vez y para siempre dónde pasaremos la eternidad. Esa es una pregunta que todos debemos encarar. ¿Dónde pasaré la eternidad? Todos moriremos y todos enfrentaremos el juicio. ¿Tiene paz en su corazón en cuanto a su relación con Dios? Y no tiene que pensar en lo que sucederá cuando muera. Mucha gente vive años preguntándose, a sabiendas que no están bien con Dios, se preguntan qué pasará el día que mueran. La manera de resolver eso es pedirle a Dios que perdone sus pecados, entregar su vida a Él, rendirse a Él y decirle, Señor, quiero que me dé sentido de propósito en mi vida. Comenzando con el perdón de mis pecados, te entrego mi vida como mi Salvador y Señor. Necesito un propósito, Señor, un propósito divino. Necesito un sentido de seguridad en mi vida. Quiero caminar contigo para ver a dónde me llevas. Entonces, la primera afirmación, poner nuestra fe en Cristo como nuestro Salvador personal, resuelve de una vez y para siempre dónde pasaremos la eternidad. ¿Sabe dónde pasará la eternidad si Dios le llama a su presencia hoy? La segunda afirmación es esta. Al creer que Dios tiene el control soberano de todo, lo que nos incluye personalmente, creer eso, quita cualquier temor y ansiedad por nuestra seguridad personal. O sea, cuando creemos la verdad, que Dios tiene el control. Pues dice la Biblia que Dios tiene el control de todo. Salmo 103:19. Su reino domina sobre todos. Cuando creemos que eso es cierto, podemos tener paz. Pero si no lo creemos, sabemos que más nadie está al mando y nosotros no estamos al mando. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿me preocupa dónde pasaré la eternidad? Puede resolver eso y tener paz al respecto. ¿Está seguro de que sabe quién tiene el control? Si lo sabe, si ha resuelto ese asunto, no tiene que preocuparse al respecto. Quizás diga, pues no puedo controlar lo que haga el mundo, no, pero ¿cree que Dios tiene el control de su vida? Él dice que tiene dominio sobre todo. Usted dirá, ¿por qué permite que pasen ciertas cosas? No sé por qué permite que sucedan ciertas cosas, pero sé esto, que cuando dice su reino domina sobre todos, domina sobre todo. Y a menudo lo que cuestionamos en lo personal, tarde o temprano vemos lo que Dios estaba haciendo, no siempre, pero a menudo es así. Entonces le pregunto, si Dios no tiene el control de su vida, ¿quién lo tiene? ¿Usted lo tiene? En verdad no, no en el mundo donde vivimos. Pero Él dice que